Buena gente, ¿cómo están? Quien les habla es Lucas Ricci en un nuevo video y esta vez toca el top 10 animes seinen que me lo venían pidiendo hace rato y que lo debía hacer, así que vamos a empezar. Antes de empezar con la lista voy a nombrar 4 series que ya son súper clásicos, que voy a omitir porque son bastante obvios y porque ya son series súper consagradas, y esas son Evangelion, Ergo Proxy, Steins Gate y Serial Experiments Line, que son muy buenas. Si no vieron estas 4 antes de empezar con el top, vean estas porque son excelentes, son clásicos, cada uno tiene su propia interpretación, especialmente Steins Gate. Si no vieron Steins Gate 0, vale totalmente la pena. Al principio arranca medio aburrido, pero después cerca del final se pone muy bueno, así que Steins Gate, tanto como el spin-off Steins Gate 0, son súper recomendados. Ahora sí, el primero de la lista es Darker Than Black, más oscuro que el negro. Es una serie que se sitúa en Japón, donde funcionan una serie de organizaciones que utilizan contratistas, que son como una especie de investigadores privados con poderes especiales ocultos, donde hay un misterio que se va desarrollando desde dónde vienen. El protagonista es Hei, un chico que se hace pasar por un estudiante de intercambio que al mismo tiempo cumple estas misiones oscuras de estas mafias que se mueven en el mundo oscuro. Es muy interesante porque al principio, cuando la ves, parece una obra genérica de estas de mafia que se van matando uno al otro y simplemente cumplen misiones autoconclusivas, pero a medida que avanza la historia se va desarrollando de dónde vienen esos poderes, por qué los tiene. Es un personaje que no tiene emociones y que a medida que avanza la historia se va cuestionando por qué no tiene emociones, por qué tiene esos poderes, para quién cumple órdenes, para quién trabaja, por qué pelean los contratistas. Es muy buena serie, realmente el final está bastante bueno. Es cierto que sobre el final, que es la segunda temporada, agregan un par de elementos medio shonen, pero sigue siendo una serie muy buena. Especialmente los OVAs. Los OVAs no se los pierdan porque son para mí lo mejor de la serie, lo que tiene mejor animado. Y es justo el momento donde la serie da ese paso para evolucionar y volverse un poquito más compleja, y es a donde va el punto de la serie. El siguiente de la lista es Death Parade. Esta serie se da en una especie de limbo donde hay unos camareros que son los árbitros que juzgan el alma de las personas. El protagonista, por así decirlo, es Decim, que es una especie de camarero que es el dueño de este bar que recibe a las almas, y una mujer de pelo negro que murió y se vuelve la asistente de Decim en este limbo donde vienen las almas de los muertos y mediante un juego se decide si su alma se va al cielo o al infierno. Está buenísimo porque te va contando mini historias desde una mirada objetiva, que es la de este camarero, que es el árbitro de las almas. Te va mostrando cómo juzga a las almas de las personas que caen en este limbo para ver a través del juego si es que van al infierno o al cielo. Y las historias realmente de los personajes que caen es muy buena porque son personajes que tienen vidas normales que en algún momento murieron de forma inesperada o asesinados o de alguna forma trágica, y la chica de pelo negro también te va explicando las situaciones de la manera de cómo se juzgan las almas y qué hay atrás de este purgatorio de bares que juzgan el alma de las personas. Muy buena serie, muy interesante. Cada capítulo tiene un caso distinto y después obviamente todo se va englobando en una historia un poco más grande. Es una lástima que nunca se siguió porque el anime queda a la mitad, pero sigue siendo muy buena incluso esa mitad. Esta fue una serie original de Madhouse que hicieron hace un par de años y se ve que no funcionó tan bien. Primero hicieron un OVA, después hicieron la serie y la serie quedó cortada a la mitad, después no la siguieron. Y al ser un anime original no tiene continuación después de esto, no tiene ni manga ni novela, pero al menos el concepto de la serie está muy buena y si algún día lo continúan estaría buenísimo porque el concepto de la serie, todo el englobamiento es genial. El siguiente de la lista es 91 Days, un anime muy bueno, también un anime medio mafioso. El protagonista es Avilo Bruno y esta historia se da justamente en la época de la ley seca en Estados Unidos, en la ciudad de Lawless, Illinois, y está buenísima porque es una historia de venganza, ¿no? Una historia de mafia y de venganza pura y concreta, que se da justamente en esta época, ¿no? Donde las mafias competían para la distribución ilegal del alcohol. Y bueno, todo eso conlleva una serie de venganza muy interesante. No puedo contar mucho más porque justo sería spoiler de la serie, pero la historia va de este protagonista, Avilo, que sufre justamente por estar envuelto en medio de estas mafias y busca un camino de venganza que es excelente. Me parece que es una serie muy buena, muy concreta, tiene un buen final, así que es súper recomendada. Aparte tiene pocos capítulos y se disfruta bastante bien. El siguiente de la lista tiene un nombre raro, se llama AK-13Q Kansatsuka, un nombre difícil de nombrar, y la historia es bastante peculiar. El protagonista es Jean Otus, que es el encargado del departamento de inspección de AK, que es
una especie de gobierno, ejército militar que gobierna en el país de Dowa. Este país está dividido en 13 estados y Jean Otus, como empleado del departamento de inspección, tiene que inspeccionar los 13 departamentos para el 99 aniversario de El Monarca. Está buena la serie porque en un principio es muy colorida, es muy interesante porque este país tiene una estructura particular y cada uno de los 13 estados es muy diferente del otro. Cada estado es, a pesar de que se subleva al monarca, son autárquicos, entonces cada uno tiene una modalidad y la inspección se trata de ver cuál es el orden del país, qué es lo que está pasando en ese estado, qué es lo que sucede con la política, con los ciudadanos. Y es muy interesante porque hay algo oscuro que se está tramando en este país, muy interesante, y Jin lo maneja muy bien. Realmente es un protagonista excelente que parece que no hace nada, pero por atrás está controlando todo lo que sucede. Entonces cuando ves la serie, después se da vuelta a 90 grados y se vuelve una serie súper interesante. Al principio puede ser medio aburrido porque no captas qué es lo que pasa, pero más o menos por la mitad de la serie se van develando un poco los secretos y realmente es muy interesante todo lo que sucede, todo lo que hay atrás del protagonista, atrás de cada uno de los jefes de los estados. Realmente es muy interesante, muy recomendada. Una serie que tiene un misterio bastante grande y que se va desenvolviendo muy de a poco, muy característica. Cada parte de esta historia, cada estado de los 13 tiene particularidades muy interesantes, por eso es una serie casi de aventura, muy interesante de ver. El siguiente de la lista es uno muy famoso, Vinland Saga, más famoso por el manga que por el anime, pero el anime está muy bueno también, pocos capítulos, bastante interesante. La verdad que para ser un anime de vikingos yo realmente no esperaba nada, pero es un anime que trae de nuevo todo esto de la cultura nórdica, de Noruega, de los reyes, de las batallas antiguas, de los vikingos y la evolución del protagonista, que es Thorfinn, que es un personaje que se ve envuelto también en todo esto, siendo en un principio un aldeano normal, después se ve envuelto en lo que es las batallas de los vikingos, de los piratas. Entonces es una serie muy buena, muy interesante, con mucha acción, pero también abajo de toda esa acción y toda esa brutalidad que se ve en un principio, tiene una capa muy sutil de mensajes de vida, de mensajes esenciales, de mensajes que vivía la gente en esa época, de creencias de dioses antiguos, de creencias de dioses modernos, de este tipo de destinos que tienen algunos, o de destinos que te llevan a la vida, o de gente con creencias religiosas de reyes y de dioses. Entonces todos estos significados como muy épicos se vuelven como una subcapa que pasa por abajo de la serie, entre todos los significados de las peleas, de las batallas buenísimas que se dan, porque la animación también es muy buena. Entonces se vuelve una serie que tiene estos dos climas, ¿no? Lo de la adrenalina y la acción constante, y al mismo tiempo mensajes un poco más amplios, un poco más abstractos y consistentes, pero muy significativos. El manga también está muy bueno, pero particularmente a mí me gustó el anime y ojalá que lo sigan porque fue muy bueno. El siguiente de la lista es otro clásico de hace un par de años y es Parasite, la historia de este chico de secundaria, Yuichi, que de un día para el otro cae un alien y se le mete en la mano, se vuelve su parásito y empieza a salir este alien de la mano y tiene que empezar a convivir con esta problemática de tener un alien inteligente adentro de su cuerpo y bueno, todos los cambios que esto conlleva de no solo intentar tener una vida normal, sino todos los problemas que vienen después de eso, que son bastante intensos. Mucha acción, la verdad muy interesante. No sé si tenga terror psicológico como algunos dicen. Para mí es más que nada lo que tiene es acción y algo de misterio. Muy entretenido. Está disponible en Netflix. Me parece que lo pusieron este mes o el mes pasado. Así que está súper a la mano. Muy interesante, muy recomendado. Y aparte es de estas adaptaciones nuevas que son de mangas de los 90. Entonces tiene lo mejor de los dos mundos, ¿no? Tiene esta narrativa y esta estructura tosca, violenta de los mangas de los 90, pero tiene la animación y la dinámica y los recursos de los animes modernos que te vuelven un producto súper adictivo para ver. El siguiente de la lista es Wolf Rain, un anime que ya he recomendado anteriormente. Este me parece que lo veía en Animax o ya no me acuerdo, pero cuando lo vi me quedé loco porque a mí me encantan los lobos y este anime se trata de un futuro apocalíptico donde los lobos se extinguieron y son protagonistas de una profecía que dice que cuando lleguen los lobos el fin del mundo se acerca. Entonces, bueno, todos los protagonistas son lobos que justamente aparecen en el prólogo del fin del mundo y bueno, tienen que ir buscando y resolviendo y cumpliendo esta profecía que tiene varios elementos bastante interesantes. Es un anime bastante experimental porque tiene algunas cosas que nunca se cerraron demasiado bien,
pero al mismo tiempo tiene significados y una búsqueda súper profunda, súper interesante que no puedo revelar porque sería spoiler, pero realmente cuando se empiezan a encajar todas las piezas es un anime tremendo que te deja un mensaje que realmente te demuele todo lo que uno pensaba en lo que iba a devenir la historia, cambia totalmente, así que es sorpresivo, muy atrapante, muy interesante. También habla mucho de las carencias del ser humano justamente por estar ambientado en un contexto post-apocalíptico. Te muestra cómo es que la humanidad también fue decayendo en lo peor de lo peor y cómo el mundo podría terminar en un futuro distópico. El seinen casi siempre toca estos temas de la decadencia de la humanidad y esta serie lo lleva a un extremo realmente muy poético, muy filosófico, así que increíblemente recomendada. El siguiente de la lista es Zangatsu no Lion, protagonizado por Rei Kiriyama. Es casi un espocón de yogi, se podría decir. El protagonista es un adolescente que tiene un talento increíble para el yogi, pero al mismo tiempo este talento conlleva un gran pesar porque es casi como si todo el talento que le hubieran dado para el yogi se lo hubieran contrarrestado en desgracias para su vida, y al mismo tiempo que triunfa en el yogi le van pasando cosas terribles a su vida, a su familia, a todas las cosas que él aprecia, y se refugia básicamente en el yogi. Por eso es un jugador profesional a muy corta edad. Muy interesante porque es una serie que toca muchos temas, desde la búsqueda de uno mismo, desde la búsqueda de ser profesional en alguna disciplina, hasta el punto de vista de cada jugador del yogi, incluso el bullying escolar, un montón de cosas, tiene un montón de temas. Además es animado por Shaft, así que visualmente es un espectáculo. Uno de los mejores animes que haya visto en todos los tiempos. No se dejen engañar que tiene una apariencia escolar común y corriente, pero nada que ver, es totalmente diferente a los animes escolares genéricos. El siguiente de la lista es uno de los animes más complejos, más emocionantes y más crudos de la lista, y es Rainbow. Tiene un nombre más complejo, pero yo simplemente le digo Rainbow. Un anime ubicado en 1995 en un contexto de guerra, y el protagonista es Mario y un grupo de adolescentes que están atrapados en una correccional por culpa del Estado y por culpa de haber perdido sus padres en la guerra, entre otras cosas. Y la verdad que es el anime más duro y más crudo de toda la lista, porque realmente es muy emocionante y muy duro de ver la historia de estos protagonistas, que cada uno tiene un contexto y una historia muy difícil, una historia de vida súper complicada. Ya en sí la estadía en esta correccional, que es nefasta, que es una correccional donde abusa de los pobres y de los menores que están atrapados en esa correccional, los guardias son lo peor que hay. Ya ese contexto es muy difícil y la historia de cada uno realmente es mucho más compleja. Y al mismo tiempo, al estar ambientado en una época de guerra, tiene el ejército como un pilar que todo el tiempo está gobernando a los japoneses, y que es una opresión constante en el contexto de esta sociedad y la evolución de estos jóvenes que están en la correccional. Y bueno, a partir de ahí la historia se dispara, a partir de todas las tragedias que sufren, de sus historias de vidas, de su evolución, de su crecimiento como personas. Realmente parece un anime, diría, simple o impresionista al principio, porque tiene mucho de shock visual, pero después, cuando van evolucionando los personajes y cuando la historia se va desenvolviendo, tiene un crecimiento muy interesante. Lo mejor sin duda es el grupo de protagonistas, que te encariñas al toque. Además, como cada historia, una más trágica que la otra, terminás queriendo que le vaya bien a lo largo de toda la historia, y bueno, pasan cosas en el medio que hacen que la historia sea un drama trágico muy interesante, de los que más me han gustado en todos los animes que vi hasta el momento. Así que es una historia muy recomendada. También una historia compleja, con situaciones difíciles, con historias de vida complejas, así que por ahí no es para todos, pero sigue siendo muy recomendable, especialmente si buscas un seinen que tenga contenido y historias adultas mucho más complejas de los que se ven normalmente en cualquier tipo de shonen. Además tiene referencias históricas muy interesantes que enriquecen la historia y lo hacen parecer aún más verídico, o incluso una adaptación de novela que no es, pero que tiene ese tipo de narración casi novelística, histórica, muy atrapante. Y el último de la lista es Mushishi, que ya lo he recomendado también, de Yuki Urishibara. Es una historia que me encanta, que me atrapó desde que lo veía en Animax y en Locomotion. El protagonista es Ginko, que es este Mushishi, es como una especie de especialista en espíritus y espectros que afectan la vida de los humanos. Cada Mushi, que son estos espíritus, tienen una habilidad especial cuando contactan a los humanos, y cada uno tiene un tratamiento y una cura específica que los Mushishis son los encargados de tratar a la gente. Y bueno, la historia va justamente de Ginko y de sus viajes a través de cada aldea, donde cada una tiene una problemática diferente, con un espíritu y una cura diferente, y al mismo tiempo te muestra analogías de vida
de cómo una dolencia común y corriente puede ser transformada por uno de estos espíritus que invade el cuerpo y vuelve un problema menor en uno mucho más grande. Muy interesante porque de nuevo cada historia es diferente, cada personaje tiene una dolencia diferente y al principio, igual que otras historias, parecen simplemente problemas aislados en capítulos autoconclusivos, pero a medida que avanza la historia, especialmente la película y la segunda temporada, te muestra cómo va cerrando todo este mundo, cuáles son las complejidades, cuáles son las estructuras, cuáles son los orígenes de estos Mushi, cuál es la historia de Ginko y demás. Todo tiene un trasfondo muy interesante, muy imaginativo, muy intenso, muy diferente a cualquier otra serie. Tiene una dinámica de misterio, de magia, de lo sobrenatural, muy enganchado a lo que es lo natural al mismo tiempo, tomando no solamente lo sobrenatural relacionado a los yokais y a todo eso que es más común, sino más arraigado a lo que son los fenómenos naturales y las cosas que afectan el cuerpo de las personas, que son justamente estos mushis que aparecen y a veces son buenos, a veces son malos y a veces la gente termina dependiendo de ellos y los mushishis no pueden curarlos. Entonces es una serie súper interesante, súper atrapante, súper buena para ver. Creo que de las más recomendadas, siempre la recomiendo y además es de mis favoritas por todas las temáticas y la variedad de temáticas que tiene a lo largo de sus capítulos, cada uno con una identidad y una característica muy diferente a la otra, cada uno con un problema que decís, esto es re difícil de resolver, y después tiene una cura misteriosa o carismática que te lleva a encariñarte con el personaje de Ginko, que a simple vista no es demasiado carismático, pero con el paso de los capítulos se vuelve un personaje muy entrañable. Así que nada, este fue el top de anime seinen. Espero sus comentarios, recomendaciones, si alguna serie me faltó o alguna otra que no estuvo. Realmente siempre hay series que a uno le faltan por ver y puedo recomendar. Alguna que se habrá quedado afuera quedará para otro top. Si te gustó el video, con un like y suscribiéndote me ayudas un montón a seguir haciendo contenido. Los leo en comentarios y nos vemos en un próximo video. Adiós.